Bueno, pues seguimos ahora sí de lleno ahora con lo que es las normas de la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos Serie 14, pues las cuales nos dan la pauta para realizar dibujos técnicos, dimensionamiento de piezas. Nosotros pudimos investigar por lo menos 23 de estas normas, en las cuales se encuentran, por ejemplo, la 14.1, que nos habla de tamaños y formatos, ¿verdad? De hojas de dibujo en pulgadas y en sistema métrico. Es, por ejemplo, la 14.100, ¿verdad? Que abarca las prácticas de dibujo de ingeniería. La 14.3M, por ejemplo, es la representación de un resorte mecánico. Entonces, a veces vemos algo tan simple, ¿verdad? Por ejemplo, un resorte, un tornillo, que nosotros decimos, bueno, o sea, se hace de cualquier manera, de cualquier forma. No, hay normas, hay normas para hacer un resorte, hay normas para hacer un, ah, un tornillo, para hacer lo que es la forma, para hacer perforaciones, para hacer la cuerda de un tornillo, de una ranuración, ¿verdad? Por ejemplo, la 14.1 es el tamaño y formato de una hoja de dibujo métrico, ¿verdad? Más adelante vamos a ver esta norma en específico. La 14.24, el tipo de aplicaciones de dibujo de ingeniería. La 14.2M, que son las convenciones de líneas y letras. O sea, no solamente nos indica qué tipo de líneas, qué tipo de formato de papel, no, también el tipo de letra, tipo de líneas, ¿verdad? Es todo un conjunto de normas para estandarizar, nuestros dibujos. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, y aquí seguimos con la lista. La 14.3, que son los planos de vista seccional y vista múltiple. ¿Para qué se utilizan los planos de vista seccional? Pues para que la persona o la industria, la empresa que va a realizar alguna forja, alguna moldeo, pueda ver las piezas de modo seccional, de cómo va a quedar, ¿verdad? Las vistas, así como vimos en las primeras clases, las vistas, ah, las distintas vistas, frontal, trasera, este, el top view, el back view, el bottom view, la vista isométrica. Entonces, todo eso lo necesita el, el, la industria que va a realizar las piezas, para darse una idea de cómo va a quedar, ¿no? Y fíjese, hasta la 14.32.1, que se enfoca a los chasis, a las estructuras de chasis, ¿verdad? ¿En qué? En carros de pasajeros, camionetas ligeras y vehículos terrestres, ¿no? Fíjense, más que nada, orientado a la industria automotriz. Debe haber dibujos precisos, dibujos estandarizados, ¿verdad? La 14.34, que nos habla de listas asociadas. 14.35M, que son revisión de dibujos de ingeniería y documentos asociados. Y la 14.36, que nos habla
símbolos de textura superficial. Toda la simbología también debe de estar estandarizada. ¿Para qué? Para que se entienda todo nuestro dibujo y no haya fallas en el proceso. Seguimos con la siguiente diapositiva. Seguimos, bueno, aquí, por ejemplo, la 14.5.m y la 14.5 nos habla de tolerancias, dimensionamiento. ¿Para qué nos sirven las tolerancias? Por ejemplo, en la industria, realizar un molde, tiene que ser tan preciso que si tú te llevas un molde de un país a otro, debe de encajar, debe ser compatible con cualquier máquina que utilice las normas, ¿verdad? ASME, ANSI, ¿verdad? Entonces, tener una pieza bien dimensionada, con tolerancias bien definidas, nos permite un producto final aceptable, ¿verdad? Entonces, el ASME 14.5 y 14.5.2, 5.1, la 14.5, nos habla de eso, ¿verdad? Fíjense, la 14.6, ¿verdad? Que es la representación de roscas de tornillo. Es importantísimo todo esto, ¿verdad? Porque no podemos hacer una rosca a nuestra interpretación, a como nosotros tengamos la noción de hacer una rosca, ¿no? Tiene que ser bien exacta. Por eso hay estos estándares, ¿verdad? Y la 14.7, ¿verdad? Que son normas de dibujo de engranaje, ¿verdad? Rectos, para rectos, helicoidales, dobles, hélice, cremalleras, ¿verdad? Son engranajes que se utilizan en la industria, ¿verdad? En máquinas como tornos automatizados, prensas, una gran aplicación que tienen los engranajes, ¿verdad? Y por ejemplo la 14.8 que nos habla de las piezas fundidas y forjas, ¿verdad? Cómo se deben de realizar y en qué condiciones, ¿no? Son reglas, ¿verdad? Que nos hablan de cómo hacer los dibujos, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, pues aquí es un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la 14.1, la Y14.1 nos habla, ¿verdad? De los tamaños y los formatos de la hoja. En el dibujo técnico, ¿verdad? Ya sea electrónico o de papel, ¿verdad? Hay medidas, ¿verdad? Cuando tú haces tu dibujo en SolidWorks, ya cuando lo pones a convertirlo a una hoja de dibujo, pues te la va a dimensionar en los formatos disponibles ya por la ASME, ¿verdad? Y14.1, en el cual pues te va a decir cuánto deben de medir los márgenes, cuánto debe de medir tu cuadro de rotulación, ¿verdad? El cuadro, qué información debe de llevar tu cuadro de rotulación, que por ejemplo es la escala, el nombre del proyecto o de la pieza, la unidad, las unidades de medición en pulgadas, en centímetros, ¿verdad? ¿Qué tipo de letra debe de llevar cuando indicas la numeración, qué tipo de flecha, qué tipo de líneas, ¿verdad? Todo eso, todo eso se estipula en esta regla. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Bueno, pues seguimos. El ASME Y14.5 nos habla de tolerancias, ¿verdad? Y de dimensionamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos una pieza, ¿verdad? La dibujamos, y posteriormente ese dibujo se hace una pieza, ¿verdad? No solo una pieza es un pequeño elemento de un todo, ¿verdad? Después se tiene que realizar un ensamble, un ensamblaje,
Entonces, si no dimensionamos bien, si no establecemos una tolerancia, ¿verdad? En el momento que nosotros hagamos los ensamblajes, pues no nos va a quedar o nos va a quedar muy ajustado. Entonces, dentro del dibujo también tenemos que especificar las tolerancias, ¿verdad? Un más menos algo, ¿verdad? Un margen de error, ¿verdad? Para que nuestros ensamblajes puedan quedar correctamente. Si no establecemos tolerancias, ¿verdad? Si no lo hacemos, nuestros ensamblajes no quedarán ni concéntricos ni simétricos, ¿verdad? No vamos a poder hacer un buen trabajo al final. Entonces, establecerlo desde el dibujo, ¿verdad? Nos lleva a que podamos a tener un producto, ¿verdad? O un producto final acorde, ¿verdad? A nuestras necesidades y que realmente sea funcional, ¿verdad? Entonces la ASME 14.5 pues nos sirve para esos fines. Seguimos. Bueno, pues y ya para concluir, hacemos hincapié que las normas ASME, ¿verdad? De la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, pues son las únicas que realmente son desarrolladas y publicadas pues por esta misma organización. ¿Qué es lo que hace el Instituto Nacional Americano de Estándares? Bueno, pues recibe normas tanto de la ASME como de cualquier organización, ¿verdad? Para colaborar y hacer una normalización, ¿verdad? De todas las investigaciones, de todas las normas que estas organizaciones se establezcan, ¿verdad? Entonces, cuando ASME, por ejemplo, las normas ASME se alinean con ANSI, bueno, pues el resultado es una norma, ¿verdad? ANSI-ASME, ¿verdad? Y así se debe de especificar, ¿verdad? Cuando esta norma se aplique algún dibujo, ¿verdad? Alguna caracterización, ¿verdad? Bueno, pues esto es todo. Esperemos que les haya sido de utilidad, ¿verdad? Y pues, buenas tardes.